Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo especial de verano con mucho ánimo. ¡Yeah! Con un gran invitado para reflexionar, para hablar de aquellas cosas que no podemos hablar durante el año porque nos come la contingencia, pero que son importantes para entender y analizar nuestra realidad. El invitado de hoy es Augusto Varas Fernández. Les voy a dar una pincelada de su currículum que es muy extenso, pero quiero que sepan que Augusto Varas es magíster y doctor en sociología por la Universidad de Washington, en Estados Unidos. Fue director del área de Relaciones Internacionales y Militares de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Chile. Sepan ustedes que antes que existieran los think tank y todas esas modernidades existía Flaxo y algún otro centro de estudios, pero desde allí se analizaban cosas que servían, digamos, a la oposición a la dictadura fundamentalmente, la dictadura de Pinochet. Fue representante de la Fundación Ford para la región andina y el Cono Sur, Senior Research Fellow de la Fundación para las Relaciones Internacionales y Diálogo Exterior, FRIDE España, y otros cargos que no vamos a leer porque sería largo, pero sí es importante que sepan que ha sido asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia entre 1990 y 1992 y de la Subsecretaría de Defensa entre el 2015 y 2016. Ha ejercido la docencia en Chile, Estados Unidos y España. Es autor y editor de libros y artículos sobre Fuerzas Armadas, Defensa Nacional, Relaciones Internacionales y Democracia en Chile y América Latina. Entre sus obras se cuentan La democracia frente al poder, Chile entre 1990 y 2010, de Editorial Catalonia, que es la misma editorial que vamos a comentar este libro, El gobierno de Piñera 210 de 2014 y Legitimidad del monopolio y uso de la fuerza de Chile, Fuerzas Armadas y Carabineros en la nueva Constitución, Catalonia 2021. Actualmente es presidente ejecutivo del directorio de la Fundación Equitas Chile. ¿Cómo estás, Augusto? Hola Alejandra, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Pero vamos a hablar, dentro de toda la prolífica obra fundamentalmente de este libro, que se llama Las Constituciones del Miedo, Chile entre 2019 y 2023, porque, por supuesto, no solamente es una revisión histórica de las constituciones que nos han regido, sino también de aquellos proyectos frustrados, diría yo, aunque a lo mejor hay cosas que podemos recuperar de esos procesos frustrados de reforma constitucional en Chile. ¿Cómo estás? Hola. Bien, de nuevo. Muy bien. ¿Qué nos puedes contar? ¿Por qué las constituciones del miedo? ¿De dónde viene el título y cómo ves así? Aunque es muy difícil, por supuesto, sintetizar la historia de Chile en unos pocos minutos, pero ¿cuál es la trayectoria del proceso constitucional o de las constituciones que hemos tenido en el país? Mira, básicamente por los siguientes elementos. En primer lugar, porque la fisura o la diferencia, la contradicción entre democracia y dictadura se había dado por supuesta que se había terminado. Muchos autores y muchos opinólogos dijeron, qué sé yo, a fines de los 90, comienzo de los 2000 y después el 2010, que ya la dictadura de democracia ya no corría, que ahora estábamos en otro escenario, en otro mundo político nacional. Y los dos ejercicios constitucionales mostraron que seguimos en esa contradicción, en esa fisura política, social y económica entre dictadura y democracia. Entonces, esa es la primera caída, digamos. ¿En qué elemento ves o analizas que esa fisura sigue presente en ambos procesos constitucionales? Dado que ambos procesos tienen una orientación radicalmente diferente. La Convención Constitucional genera una propuesta constitucional totalmente reñida con el actual modelo neoliberal y semiautoritario, la democracia semisoberana que le llama Carlos Huneeus. Ese proyecto es un proyecto que fortalece los derechos sociales, económicos, los derechos humanos, protege el medio ambiente, tiene una perspectiva feminista profunda, incorpora elementos de protección a los animales, etc. Es decir, contiene un conjunto de aspiraciones radicalmente diferentes a las que actualmente imperan.
¿Y por qué fue rechazada, crees tú, por la sociedad chilena? Bueno, la tesis fundamental de la hipótesis fundamental del libro es que genera un miedo, generó un temor a que ese tipo de propuesta fuera muy disruptiva. El 62% de rechazo muestra que así fue. Ahora, no todos los elementos de esa propuesta generaron miedo a todo el mundo. Por ejemplo, en el grupo, uno de los grupos que participo, que es el grupo de Fuerzas Armadas y Sociedad, grupo de estudio de Fuerzas Armadas y Sociedad, nosotros felicitamos a los convencionales por el capítulo Fuerzas Armadas, que nos parece que es el capítulo más adecuado para tener una institucionalidad castrense propiamente democrática. Pero otros elementos, bueno, ese elemento puede haberle llamado mucho la atención y haberle dado un poco de miedo a los militares. Pero también hay otros elementos, por ejemplo, lo que Gargarella, este constitucionalista argentino, llama la sala de máquinas. La sala de máquinas de esa propuesta es muy compleja y mostraba que la aplicación de esas normas constitucionales iba a crear no un orden, sino que iba a ser muy difícil estructurar y conducir ese Estado, dado que tenía muchos elementos contradictorios entre sí. Esos elementos de la sala máquina se refieren a la reforma al sistema político en sí mismo, terminar con el Senado y otras, ¿no? Además de eso, y particularmente en lo que a mí respecta, es el tema de la descentralización. Ya. La ¿Y de- por qué generaba este Porque las desorden? propuestas de descentralización eran de tal naturaleza que habrían hecho al Estado difícilmente gobernable. Solamente para poner un Ya. ejemplo, había disposiciones en materia de gobiernos comunales fronterizos que podían establecer relaciones con otros gobiernos comunales de otras naciones, de otros estados, Bolivia, Perú, Chile. Pero ese tipo de iniciativa, que puede ser muy valiosa, desde el punto de vista de la conducción de la política exterior, de las relaciones exteriores del país, habría sido muy difícil de manejar. ¿Hubiera difuminado las fronteras? No, no en el sentido de difuminado la frontera, sino que de haber dificultado institucionalizar la forma en que se iba a llevar a cabo eso. Ya. Entonces, más que reordenar, había como la impresión de que se generaba un desorden. Y ese desorden, esa transformación tan radical de los gobiernos subregionales, los gobiernos regionales, lo que tú decías de la eliminación del Senado y otros temas institucionales, generaron mucha inquietud en la población. ¿Pero Yo, en la población o en el establishment? Yo no sé si en la discusión pública estuvo los acuerdos subregionales con otro gobierno. eh, bueno, estuvieron en la discusión, depende de en qué nivel de la discusión nos situamos. Si nos situamos en el plano de los medios oficiales, del oligopolio de la prensa nacional, indudablemente ese era un nivel. Pero también las redes sociales dieron una importante lucha de ideas. Entonces también ahí hubo una caracterización. Yo creo que tú tienes razón de que la discusión no fue una discusión propiamente nacional. Y de hecho, la presidenta de la convención, una de las autocríticas que hace es que no se conectaron suficientemente bien con las bases nacionales, con el electorado, y no pudieron explicar en forma adecuada la aspiración a la que iba el conjunto de la propuesta constitucional. ¿Qué otro aspecto de esa propuesta, ya vamos a ir a la otra? ¿Qué otros aspectos de esa propuesta generaron miedo? Uno veía en redes sociales, te van a quitar la casa, los mapuches se van a convertir en un estado dentro del estado, cosas así, digamos, eran como eh, más que fake news, que también eran, pero eran más que una mitología en torno
a lo que contenía la propuesta. ¿Cómo se alimentó ese miedo? Bueno, el miedo fue alimentado básicamente por el establishment. Los medios oficiales y la derecha política, económica y social dieron la batalla. Y precisamente por eso menciono el tema del miedo, porque generaron una campaña del terror. Y lo que pongo en el libro es haber rastreado cuál es el origen del uso del terror y del miedo en la política chilena. Y esto viene mucho de antes del ejercicio constitucional. Viene antes del 19, antes de la gran protesta nacional. Viene de los escritos de Jaime Guzmán en los años 60, en que aterroriza a la derecha por la reforma agraria, por el fin del derecho de propiedad. Y es ese el terror que impone a la derecha. Y la derecha entonces reacciona impulsando una nueva campaña del terror, como fue la campaña del terror frente a Frei Montalva, frente a Allende, etc. Entonces, el uso del miedo es un recurso permanente de la derecha hasta el día de hoy. Esta reforma, o sea, campañas del terror, de hecho así se llama, el plan Z, y digamos, hay distintas maneras. Una cosa es argumentar esto es malo para el país porque no sé qué, y otra cosa es inventar cosas que, digamos, se inventaban mucho antes de la existencia de las redes sociales en Chile y en otros países. Pero uno puede entender que un sector que va a perder un privilegio o que va a perder o que tiene un interés económico y que se va a ver perjudicado tenga miedo a una reforma política. ¿Cómo se hace para transformar estos terrores que son de grupo de interés y se convierten en terrores, se inoculan como en terrores de toda la población? Este miedo, me acuerdo de que los come guagua y no sé qué, el terror que tú mencionas de Jaime Guzmán no se quedó en una élite privilegiada, sino que se traspasó a la sociedad. ¿Cómo se utiliza el miedo para que personas que no tienen fondos terminen oponiéndose a la reforma agraria, por ejemplo? Bueno, básicamente apelando a los temores más profundos. Tú mencionabas, por ejemplo, de que se le decía a la gente que ciertas normas de la convención iban a significar que le iban a quitar la casa. Cosa que era absolutamente equivocado y falso. Pero eso estaba en las ferias populares en Cerro Navia. Lo contó Elisa Loncón, que la gente lo que le preguntaba era por la casa y por la justicia mapuche. Y el aborto. Y el aborto. El aborto de 9 meses. De 9 meses. O sea, claro. Realmente no había límite para la campaña del terror. Y eso permeó no solamente a través de los medios de comunicación oligopólicos, sino que también a través de las redes sociales y del boca a boca, digamos, de la acción de base, digamos. ¿Cómo ves la manifestación de estas campañas del terror en el segundo proceso? Bueno, ahí la campaña, más que campaña del terror, fue la propuesta del terror. Más que campaña, digamos. Yo creo era una propuesta. Los que hicieron convertirlo la en un texto fueron los consejeros constitucionales, claro, que se dedicaron a aterrorizar a la gente. El señor Silva, cuando le preguntan qué van a hacer, dice: ¿cómo? No vamos a transar con nadie. Si nosotros tenemos la mayoría, vamos a hacer lo que queramos. Entonces, ¿qué es más terrorífico que eso, digamos? Además, las normas que tenían era más radical, más autoritaria y más dictatorial que la actual Constitución, y que incluso que la Constitución del 80. En su versión original. En su versión original. Entonces, realmente no necesitaban hacer una campaña del terror. Ellos eran los principales propagandistas del terror. ¿Por qué la sociedad chilena, en un caso, rechaza, digamos, en base al miedo, ¿no?, esta primera propuesta, pero también rechaza esta segunda propuesta en un acto, podríamos decir, lúcido? Porque si tenía miedo la primera vez, podría ese miedo haberse transformado en una aprobación de este segundo proyecto. ¿Cómo lees tú esto que algunos dicen, digamos,
actos contradictorios de una misma sociedad, un mismo pueblo, frente a estos estímulos. Yo le diría que no es contradictorio. O sea, el electorado chileno, la ciudadanía chilena, es capaz de discriminar muy finamente a dónde están los grandes problemas y por dónde van las soluciones. Lo que pasa es que hay un problema, llamémosle en términos de mercado de oferta y demanda. Lo que pasa es que la ciudadanía aún no recibe una oferta adecuada. Me recuerdo, por ejemplo, de lo que Manuel Antonio Garretón hace muchos años atrás, analizando la Unidad Popular, hablaba del vacío teórico ideológico. Es decir, no hay una propuesta suficientemente cohesionada, sustantiva, que recoja y que dé cuenta de la realidad tal cual es. Porque hay mucho mito de la realidad actual, de que las clases sociales ya no existen, porque ya cada uno es un individuo que está en los lleno centros, de sueños y que claro, puede cumplir a voluntad. Y que los centros de atención por teléfono, esos son individuos autónomos, son puras falsedades. Es decir, indudablemente la caracterización de las clases sociales ha variado, no son las mismas del año 40. Claro, ni el año 50. El obrero de la fábrica ya no hay fábrica. Pero quien claro. provee servicios genera plusvalía tanto como el que está en una industria mecánica. Claro. O sea, no por el uso del instrumento varía su condición. Varía su condición de trabajador o trabajadora. En esta falta de oferta programática, hay personas que dicen, bueno, falló un intento, falló el otro, olvidémonos de intentar reformar la Constitución, sigamos navegando con la que tenemos. ¿Tú crees que el problema constitucional sigue presente? ¿Que en algún momento va a haber que hacerse cargo, tal vez con un tercer intento de reforma constitucional? Yo creo que sigue presente la necesidad. Es decir, esta Constitución que tenemos es un mamarracho, digamos. El actual ministro de Bienes Nacionales, Figueroa, cuando era dirigente estudiantil y fue a la Cámara a hablar sobre la situación de los estudiantes, dijo, y esa frase me quedó, digamos, esta democracia le quedó chica al país. Esta Constitución no sirve. Para este país, en estas condiciones, no sirve. Consecuencia, es necesario un cambio. Ahora, un tercer ejercicio constitucional me parece difícil. Y de hecho, lo que está en curso hoy día son reformas importantes al sistema político. Y vamos a ver qué destino tiene eso. Pero parece que el globo se desinfló antes de... El problema aquí es como dice Maquiavelo, dice, el que tiene el poder en algún momento tiene que tomar conciencia que tiene que soltar un poco, ¿no? Claro. Porque si no la cosa estalla. El problema es que los parlamentarios es muy difícil que accedan de buenas a primeras cambiar sus condiciones. Y ellos son los que tienen que aprobar estas reformas constitucionales. Por eso yo creo que sería preferible postergar un poco la reforma, generar un movimiento social que se exprese en un nuevo Congreso. O sea, yo creo que el plazo que tenemos de aquí a noviembre, diciembre, es un plazo fundamental para poder cambiarle la perspectiva al actual Congreso y tener una mayoría política y social que permita cambios que hoy día este Congreso yo creo que va a ser muy difícil que lo apruebe. Esos cambios no solamente son, por supuesto, de reformas políticas, también son de reformas como la reforma de pensiones, que en este minuto está en debate. Digamos, la conclusión es, más allá de cuánto te guste o no la actual propuesta, es una propuesta de, más que en la medida de lo posible, esto es como la propuesta, esto es lo que hay, a esto podemos llegar con este Congreso. Y digamos, esa es como la frase que se repite, este Congreso es capaz de producir solo esto. Y parece entonces que uno toma, o se hace evidente que el problema es el Congreso, que de ahí salen las leyes, que digamos por donde uno entra algún problema termina chocando con el Congreso. ¿Qué posibilidad hay de que el sistema político actual o incluso movimientos sociales puedan
construir un Congreso de nuevo tipo que se haga cargo, más que de llevar agua a sus propios molinos, de hacer reformas sustantivas que hagan que este traje constitucional sea el adecuado para la sociedad chilena. Mira, yo creo que es absolutamente correcto ponerlo en esos términos, pero yo creo que quería un segundo término. Pongo un ejemplo. Todos los gobiernos del 90 en adelante tuvieron minoría en el Congreso, menos dos, los dos de Bachelet. Entonces, mayoría... No ha habido nunca. En dos congresos, veces. En sí. 2 veces. Pero ¿qué pasó? Esa mayoría no fue utilizada adecuadamente. Entonces, es importante tener mayoría como condición necesaria, pero la condición suficiente es tener liderazgo. O sea, un liderazgo transformador efectivo. Y hacer uso de esa mayoría requiere mucha destreza. Requiere que el ejecutivo, que la presidenta o presidente realmente gobierne el Estado, gobierne la coalición y gobierne el Congreso. O sea, esos 3 niveles tienen que ser simultáneos. Parte de la relojería. Parte de la reforma, parte del proceso. Porque tú puedes tener mayoría en el Congreso, pero si no la usas, ¿de qué te sirve? Ahora, si tienes un liderazgo muy fuerte y no tienes mayoría, bueno, también. Son las dos cosas al mismo tiempo, digamos. Pero una mayoría que tenga capilaridad, que tenga inserción con las bases sociales. El primer proyecto constitucional, uno de los problemas fue la gran cantidad de independientes, que los partidos no pudieron, digamos, darle una coherencia suficiente. Entonces, claro, si tú tienes demasiada presencia inestructurada, también te crea problemas. En ese sentido, los partidos necesitan modernizarse y transformarse para ser realmente expresiones de su electorado. Que hoy día no es. ¿Por qué? Porque el sistema binominal era lo más cómodo que había. Tú sabías que ibas a tener 2 o 3. Claro. Y por lo tanto, quien decidía quién iba a ser era la directiva partidaria. Entonces se produjo un distanciamiento creciente de los partidos y se acomodaron al sistema. Entonces son áreas de negociación, pero sin pies puestos en profundidad en la sociedad. Bueno, tú hablabas del primer proceso demasiado independiente, pero hay que recordar que veníamos de un estallido donde el lugar común, y todavía parece ser el lugar común, no a los dirigentes políticos, digamos, se ve, se ha convertido en una convicción corriente que cualquier político que venga de un partido político es un timador, prácticamente. ¿Cómo se puede resolver ese problema? Porque, claro, por otro lado, los independientes, algunos bien intencionados, otros con agenda propia o con agenda de intereses ocultos, son bien percibidos por la ciudadanía. Bueno, de partida significa una modificación sustancial de la organización del partido, de su vinculación con las bases. Por ejemplo, hay que suprimir el que los dirigentes sindicales no puedan ser candidatos. Exacto, todavía seguimos con esa norma. Sí, o sea, te fijas, entonces hay cosas que son de la Constitución de la 80, dictadura, claro. De la dictadura. Entonces, hay que modificar la ley de partido de una manera sustancial. Después está el tema del umbral, de cuántos diputados o qué porcentaje tiene. Pues si no, con 30 partidos en el Congreso es imposible llegar a acuerdo. Cada uno va a tratar de lograr su pequeña cuota de y beneficio. Se transforman estas pymes. Claro. En el fondo, y entonces darle coherencia es muy difícil. Ahora, tampoco se trata de tener 3 partidos. Claro. O 2, como quería la dictadura. Claro. Pero ahí está el juego, digamos, el juego. Y hay experiencias, yo creo que las experiencias internacionales son interesantes. Se habla mucho de parlamentarismo o de hiperpresidencialismo. Entonces, también hay que ver cuáles son las fórmulas más adecuadas para la actual situación en Chile. Como sociólogo y analista no solamente de estos temas constitucionales, sino que también de lo que pasa en la sociedad chilena,
¿Cuál sería el pronóstico para Chile de no hacerse cargo de estos temas? De hacer como hasta ahora, bueno, fracasamos los dos procesos constitucionales, sigamos para adelante como si nada hubiera pasado. O en el caso de la derecha, esquematizando al estallido social como un estallido delictual. Desde la izquierda no haciéndose cargo de los errores políticos de conducción que se cometieron. ¿Qué pasaría o cuál es tu predicción? ¿Qué va a pasar con el sistema político si no se hace nada? Bueno, yo creo que todas las tendencias negativas del presente se acentuarían. Yo creo que tendríamos crecientes conflictos sociales, tendríamos mucha manifestación en la calle, habría represión, se afectaría a la actividad económica, la mayoría del empleo está en las pymes, son las que sufren más de este tipo de situaciones. Los estudiantes universitarios hoy día salen al mercado laboral sin tener trabajo, muchos de ellos. Es un sistema absolutamente irracional, el sistema universitario actual. En consecuencia, todo esto es como, yo me lo imagino como un barco que comienza a hacer agua Claro. por distintos lados. Y Y trata de tapar un hoyito claro, y se comienza te abre otro. lentamente, entonces llega hasta aquí, digamos. Y cuando llega hasta aquí, las cosas, tú sabes Claro, cómo terminan. claro, o te puedes hundir. Claro. Claro, no necesariamente vas a salir a flote. La dirigencia política o los liderazgos que se hagan cargo de esto, ¿ves algún brote en que esto pueda suceder? O sea, lo que uno ve es que hay un silencio absoluto respecto de los procesos constituyentes. Los ex constituyentes o están vetados o ellos mismos no quieren hablar, digamos, después de los procesos fracasados. La dirigencia política no toca el tema constitucional, digamos, a solo este tema de la reforma política, que, como digo, nació y parece que no tiene mucho destino, porque además como que beneficia a los propios incumbentes. ¿Ves en alguna parte liderazgos promisorios para hacerse cargo del barco antes de que el agua no llegue al cogote? Yo en este momento no lo veo. No lo veo porque, bueno, las viejas dirigencias no dieron el ancho. Pero también veo que las nuevas generaciones han tenido problemas, digamos, en la conducción del Estado y en la conducción de los partidos y de la política. No veo que surjan dirigencias sociales poderosas, importantes, para reformar áreas del sector, digamos, de distintos sectores de la sociedad. Yo creo que hay que esperar el tiempo, digamos, que surja una nueva generación o que hayan reformas autocríticas. Yo creo que el Frente Amplio, por ejemplo, debería enfrentar una autocrítica profunda y quizás de ahí generar nuevas energías. Vemos lo que está sucediendo en el Partido Comunista. Hay nuevas generaciones que tienen una nueva perspectiva. Pero no logran imponerse ni siquiera en la elección interna. No, entonces también ahí hay bloqueo. Pero te fijas, hay algunas golondrinas, pero no hacen verano todavía. Tú dices una crítica al Frente Amplio. ¿Cuál debiera ser esa autocrítica? ¿En qué sentido? Bueno, de partida yo creo que gran parte del Frente Amplio fue un movimiento estudiantil, fue un movimiento universitario. Y yo creo que fueron ellos los que impulsaron la reforma de la educación en el plano superior. Y yo creo que fue un gran error de ese sector. Y yo creo que lo que se debería haber fortalecido es la educación pública, básica y media, y parvularia. Pero no este sistema que tenemos hoy día, que además están todos endeudados. Entonces, yo creo que ahí debería venir una autocrítica profunda. De ahí debería partir. Claro, porque en el fondo se representaron a sí mismos. Que es una élite. De alguna manera una élite universitaria de ese momento. Y de hecho hoy día
muchos de sus dirigentes dicen, tenemos que volver a las bases, porque no están desconectados, igual que los otros. Entonces, yo creo que ahí viene una autocrítica importante que hacer. Muchas gracias, Augusto. Bueno, los invitamos a todos y a todas a leer este libro, Las Constituciones del Miedo, y a perderle el miedo a hablar de los temas constitucionales, porque parece que son... y de las autocríticas. Y de las autocríticas, porque parece que son temas vedados en el presente. Muchas gracias. Espero que este programa despierte conversaciones en sus casas y que aparezca que esas golondrinas se hagan un lote, por lo menos. Una pequeña bandada. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo 32 Minutos Verano.